arreglan con él, ya hablé con él la clase entrante. Lo único que le piden que medianamente quiero que me tiren una fecha tentativa para el recuperatorio. Porque no hagamos macana, porque quiero que realmente no se le junte con otro y después vamos a tener compatibilidad horaria con otro parcial, con lo que sea. Estamos, así tratamos de solucionar para usted y para nosotros que no tengamos problemas. Puede ser, así que como deben tener un grupo ustedes, así que coordinen más o menos una fecha tentativa y bueno, y si quedamos de acuerdo, así lo arreglan con el ingeniero José García. ¿Puede ser o no? Perfecto, profe. ¿Se tiene algún rango así de fechas como para saber así se decide? O La verdad, eh, Quimboso Agüero, la verdad pasa lo siguiente. eh, eh, no quiero, después la complicación es para ustedes, no para mí, es para ustedes, porque la última semana de terminar la clase le ponen todas las fechas de parciales, ¿miento o no? claro, exactamente. Bien, después, el recuperatorio no tenés tiempo a recuperar. Entonces, al que le va bien o al que le va mal. El recuperatorio lo largan para colmo. Siempre terminan las clases, tenés la primera fecha, terminan las clases, tenés la primera fecha. ¿Es verdad o no? Claro. Bien, pero vos particularmente, vos como la señorita, como los caballeros que hay acá en la sala, tienen derecho a rendir en el primer turno como en el último turno. Entonces, no es viable que a un chico le haga perder yo un turno por tomar un recuperatorio o cualquier otro docente el recuperatorio y pierda un turno de examen. Para mí no es lógico. Como alumno no me gustaba, ¿me entendí? Y siempre pataleé por lo mismo. Entonces, si no me gustaba a mí, yo calculo, no sé si le gusta a usted, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, esto ya pasa por su criterio, pero hay que aplicar un poquito de coherencia y para mí sería lo mejor así. Entonces, si ustedes realmente me planifican una fecha para el recuperatorio, vamos, supone, por decir, vamos a la segunda fecha del parcial, una semana antes que terminen las clases y tener recuperatorio la última semana que terminan las clases. O no sé, o ya por eso le estoy pidiendo una tentativa a ustedes de una fecha tentativa para que me diga, así yo quedo de acuerdo con José para decirle, José, bueno, los chicos decidieron el 20 de octubre, por decir cualquier cosa. ¿Qué opinas? ¿Llegar con los temas? ¿No llegar con los temas? Es mejor para que el recuperatorio darlo antes de la última semana de clase. Cosa que los alumnos se vayan con libreta firmada, bueno, ahora no te puedo decir eso, pero que se vayan con la nota ya lista, libreta firmada y saben en qué situación está. Libre, regular, promocionar, diremos lo que le corresponde, antes en el último día de clase. Yo calculo que el último día de clase te tenés que ir con la libreta firmada y saber en qué condición está, ¿o no? Claro, sí, sí, es lo ideal. Lo ideal, eso, bueno, y realmente trato de todos los años mantener lo mismo. Me dicen que soy medio drástico porque soy así, pero como alumno a mí me encantaba tener el 30 de octubre o la primera semana de noviembre cuando terminé la clase, en qué situación estaba y se podía rendir el primer turno o el último turno. Y tu derecho es rendir todos los turnos que haya turno de examen, siempre reunir las condiciones necesarias, los parciales aprobados, los requisitos de la cátedra. Por eso realmente le estoy pidiendo que me tiren una fecha tentativa del recuperatorio, así después hablo con José y acomodamos todo. No quiero que el último día de clase, la última semana, tiene el recuperatorio 1, el recuperatorio 2, un integral del integral, después no hay tiempo, pasan al primer turno, no, viene uno y me dice, no, profesor, no llego al primer turno, lo podría tomar el segundo turno de examen y el segundo turno pierden ya 2 turnos y se perjudican a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, Sí, yo le tiro eso. Ustedes, a lo mismo le dije lo de la tarde. Así que para mí son todos igual, lo de la tarde y lo de la noche. Así que por favor le pido eso. ¿Puede ser o no? Bien. Pero, profe, Ahora le una digo, pregunta. sí, El señorita. coloquio está puesto para el 20 de noviembre. ¿El 20 de noviembre no es una mesa de exámenes? La verdad, yo no lo puse, señorita, el coloquio ese. ¿Me entiende? No Ah, sé bueno. dónde lo vio usted. No sé, si es de En la el casa, calendario de, en el calendario de autogestión lo vi. del calendario de autogestión, ¿de qué curso?
del 3 de 1. 3 de 1, bueno, si el calendario, yo no lo bajé, señorita, el calendario. Cualquier cosa, si hay que ratificarlo o rectificarlo, vos sos la señorita Lourdes. Bien, si hay que ratificarlo o rectificarlo, Lourdes, se modificará. ¿Me entendés? No hay ningún problema. ¿Me entendés Bueno, o profe. no? Pero generalmente, Bueno, profe, si es gracias. el coloquio de la promoción, si el coloquio de la promoción, y generalmente, antes los alumnos querían eso. Van al coloquio de promoción de la materia, ¿me entendió o no? Se inscribe. Si se le va bien en el coloquio, ahí nomás le firmo la promoción y le firmaba el acta. Eso querían siempre. Ahora queda a su criterio, lo dejo al criterio del alumno. ¿Me entendés o no? ¿Cómo era la cosa? Por eso puede ser que hayan querido eso el turno de la tarde, ¿me entendés o no? La verdad, no te quiero mentir, Lourdes, voy a preguntar y te voy a ratificar o rectificar esa fecha. Bueno, profe, ¿Entendés lo que gracias. te quiero decir? Se anotaban, se Sí, sí, inscribían, entiendo. si le iba bien en el coloquio, de paso ya estaban inscritas en acta. Bueno, si te iba bien, tenía la promoción de la materia. Si te iba mal, figuraba como ausente porque no te presentaste a Randy. ¿Me entendió o no? Eso pretendían los chicos. ¿Por qué pretendían eso? Porque después, no sé, algunos chicos cursaban instalaciones, que es la correlativa de esta, me parece, o no, algo así o no. ¿Es la correlativa instalación de esta? Creería que sí, profe. Bueno, entonces como querían inscribirse en instalación en el primer turno porque perdían la regularidad, no sea, y me hacían eso, ¿me entendió o no? Particularmente. Y si no, ¿me entendió o no? No sé si la correlativa de esta era el día siguiente, me parece. Y para bajar las notas tenían 48 horas antes, entonces no podían inscribirse porque te figuraban con esta que todavía no la habían rendido. No es que no la habían rendido, la habían rendido y la habían aprobado. Lo que pasa es que el sistema académico impactaba, diremos, el viernes al finalizar la semana. Entonces, ese era el problemita. Era por eso, Lourdes. Y después te tenía que inscribir en el turno siguiente, venía y te ponía la nota, si promocionaba. Y si no, Bueno, bueno, profe. tenía que rendir. Esos eran los requisitos de años anteriores. De este año, no, por eso se lo dejo a su criterio. A ver, cada uno es partidario de lo que quiere. Y tampoco me gusta ser medio dictador, esto se va a hacer así. No, yo le tiro a ustedes la inquietud. Después ustedes me dicen, y si está dentro de nuestra conveniencia y la conveniencia de ustedes, y bueno, y coordinamos y hacemos lo que quieran. ¿Puede ser o no? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que decir? Hablemos antes de que empecemos la clase. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, bueno, entonces empezamos la clase. Bien. Una preguntita, por favor. ¿En qué tema quedamos? Porque yo sé que no es el problema mío, el problema es que voy con un curso, con el curso de, ¿cómo se llama?, de la tarde, voy adelantado una clase con respecto a ustedes, ¿me entienden o no? Entonces le pido por favor que me digan más o menos si alguien se acuerda. Me parece que tenía que dar superficies curvas, ¿no? Ahí me fijo si tengo algo anotado, profe, pero superficie curva no lo vimos. No lo vieron, correcto. Entonces el tema anterior. Todavía no hemos terminado. No, con el otro grupo ya casi terminé en ese tema. A ver, 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 a ver. Con ustedes, si no me equivoco, empuje no lo vimos, no vimos esto. Lo que tengo que ver con ustedes, porque con José me pidió 2 clases, por eso voy atrasado una clase, acá tengo que empezar con ustedes, me parece. Fuerza sobre sus áreas curvas. ¿Es así o no? Sí, Porque profe. ya vimos fuerza sobre superficies inclinadas, ya vimos.
Eso lo vimos con ustedes. Entonces tendría que empezar con fuerza, acá lo tengo anotado, fuerza sobre superficies curvas. ¿Estamos? Sí, ahí, profe, ahí. Sí, sí, acá lo tengo anotado. Sí, sé que voy a una clase atrasada con respecto al otro curso. Bien, bueno, vamos a fuerza sobre superficies curvas. Generalmente vamos a tener un dibujo en el cual nosotros tenemos acá una columna de líquido en la cual está en una superficie que tiene esta siguiente característica. Tiene un tramo recto vertical, tiene un tramo recto horizontal y generalmente desde el punto A a B tiene un casquete circular, el cual actúa una fuerza, que sería la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Las componentes de estas dos fuerzas me da una fuerza resultante F. ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? A ver, le hago esa pregunta. A ver qué me dice. ¿Qué dice la ley de la hidrostática? ¿Cómo son las dos conclusiones de la hidrostática? ¿Cómo son las fuerzas con respecto a la sección? Perpendiculares. Bien, entonces esta fuerza es perpendicular ¿a qué? Al casquete. Y es igual a que en todo sentido. Por eso generalmente cuando uno, generalmente en un marco de una puerta, cuando esto es recto, habrán visto que se cortajea justo en el ángulo. ¿Por qué? Porque hay una concentración de tensión. Y la concentración de tensión en un ángulo recto siempre es la fuerza resultante y actúa una. En cambio, acá esta fuerza está distribuida a lo largo de todo el arco circular. Entonces, la disminución de la fuerza es a lo largo de todo. Entonces, no es una resultante puntual, sino es una resultante a lo largo de toda, diremos, es una carga distribuida a lo largo de esta sección. ¿Ahora entienden por qué se rajan los marcos de la puerta ahí en el ángulo? Porque si yo hago esta fuerza para acá, esta fuerza para acá, la resultante va a ser una fuerza acá. Entonces siempre, ¿qué es lo que pasa en un marco de una puerta? Tengo la rotura ahí. En cambio, si acá le hago un arco circular, esta fuerza, que es la resultante de estas dos, está distribuida a lo largo de todo el arco circular. Bien, ¿entendieron eso lo que le quise explicar más o menos o no? Sí, profe, se entendió. Bien. Bien, entonces vamos a aplicar acá una columna de líquido en la cual actúa en esta superficie. Vendría a ser, vamos a hacer algunas consideraciones. La presión es igual y normal al área, número 1. ¿Es así o no? A ver, acá me están pidiendo que admita a más gente. Ahí estoy admitiendo a más gente. Bien. Generalmente, esas son las consideraciones, acá se la puse, la presión siempre es normal al área, es una de las dos condiciones de la hidrostática. Se determinan dos componentes, una fuerza, ¿cierto?, vertical y una fuerza horizontal que actúa a lo largo de esa área que voy a considerar. Vamos a la componente horizontal, esta es la componente horizontal. En este caso particular, la componente horizontal de la fuerza es debida a la presión del líquido. Presión a que es igual a peso específico por altura y presión a que es igual a fuerza en unidad de área. Una es, sepan bien esas dos formulitas, por favor. La fuerza es debida a la presión en que el líquido ejerce sobre la superficie curva, que es igual a la fuerza de presión que actúa en la proyección de la superficie. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza actúa a lo largo de toda esa superficie. ¿Estamos? Y sobre el plano vertical es perpendicular a la dirección de la componente. Entonces tengo una fuerza horizontal que es perpendicular FB a la componente de la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Hay la componente vertical. Vamos a hablar ahora de la componente vertical. ¿Qué pasa con la componente vertical? Es la fuerza debida a la fuerza. Esta fuerza, ¿a qué es debida? Yo tengo una fuerza, pero esa fuerza la está ejerciendo alguien. Ese alguien que me la está ejerciendo a esa fuerza, generalmente es el peso que voy a tener acá en la columna del líquido. En la columna, esta columna me está ejerciendo una fuerza acá. Entonces, esta fuerza vertical que el líquido ejerce sobre la superficie es igual al peso del líquido que se encuentra por encima de esa superficie.
pero vamos a ver cuánta superficie puedo llegar a tener. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Siempre es perpendicular y en la dirección de la componente. Ahí tengo, entonces ya pude saber que una fuerza vertical y una fuerza horizontal cómo actúan. Vamos a hacer todo esto, vendría a ser en un ¿qué? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Bien, tengo una fuerza vertical. Esta fuerza es la fuerza vertical. Esta fuerza vertical generalmente está compuesta ¿por qué? Por el peso de la columna de líquido, que le voy a llamar FCA, que la columna de líquido, por ejemplo, está comprendido entre A, C, D y E, es la fuerza de columna esa. Generalmente, que fuerza que es igual a peso específico por altura, ¿o no? Si tenemos la altura, presión es peso específico por altura, y está multiplicado por la... Pregunto, ¿sabe de dónde salió esto? Si no saben, díganme, se lo explico, no tengo ningún problema. No, profe. Bueno, presión ¿a qué es igual? A peso específico por altura. Pero también presión ¿a qué es igual? A fuerza en unidad de área. Como son dos igualdades, si yo paso el área, está dividiendo, pasa multiplicando, entonces puedo decir que la fuerza es igual a peso específico por altura por el área, donde el área por la altura es igual a ¿qué? A un volumen. ¿Entendimos ahora o no? Sí, profe. Bien, bueno, si no saben, pregúntenme, no tengo ningún problema de decirle de dónde sale esto. Entonces, esta fuerza va a ser igual a peso específico por altura por el área, o también lo puedo poner como peso específico por el volumen. Esta es la componente N. Vamos a la componente FBC. ¿Por qué le pongo componente BFC? Porque actúa en qué cara, en BC, que sería esta cara. Y a esta componente le puse CA, que actúa en esta cara. En esta cara y en esta cara. Ahora vamos a hablar de la componente FBC, cómo actúa. Bien, en esta fase la componente, ¿qué es lo que tiene? Es una componente horizontal. En este caso, de pie. Entonces vamos a ver la proyección. Sobre la proyección CA, ¿qué pasa? ¿Y qué va a pasar sobre la proyección CB? ¿Cierto? Bien, vamos acá. Pero también acá tengo un casquete circular, en la cual esto es un área. Y esa área tiene que un valor, un peso, que este peso lo voy a llamar W. ¿Algún problema o no? Bien, entonces a toda acción se le opone una reacción. Y a toda acción se le opone una reacción. ¿Está claro o no? Bien. Entonces, FCA es el peso de la columna de líquido. Vamos a ver las fuerzas que actúan en el plano X, en la cara CB. ¿Qué es lo que pasa? La componente para que el sistema esté en equilibrio, las consideraciones para que algo esté en equilibrio, tengo que considerar dos casos particulares, que la sumatoria de la fuerza sea igual a 0 y la sumatoria de los momentos sea igual a 0. Entonces vamos a hacer las siguientes consideraciones. Si tengo la fuerza FBC, que actúa en este sentido, voy a tener, generalmente para que esté en equilibrio, voy a tener una F' H, que va a ser en el sentido contrario, o no, que diremos la proyección de la placa. Si yo igualo a 0, puedo decir que está en equilibrio. En una tome sentido positivo y en la otra tome sentido negativo. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza tengo una acción y tengo una reacción que me la equilibra. En las fuerzas horizontales realmente no hay problema. El inconveniente lo tenemos en las fuerzas verticales siempre. ¿Por qué? Porque yo digo que la sumatoria de todas las fuerzas en dirección de la I va a ser igual a ¿qué? A FB'. Voy a considerar positivo de abajo hacia arriba, entonces le pongo positivo. Pero menos va a ser la fuerza, ¿cierto?, de la columna, la fuerza que me da el peso de la columna de agua, que está concentrado en A, C, D y E. Entonces, esta fuerza me da, si toma negativa, menos
que tengo un casquete circular que el peso va para abajo. Entonces le pongo menos al peso, menos, y lo voy a considerar positivo para abajo para que sea igual a 0 para que el sistema tenga equilibrio. Entonces la fuerza FB', si está sumando, paso estos dos términos al otro y me da negativo para poder hacer el equilibrio. Pero ¿qué pasa? La fuerza ABC, diremos, es del casquete, casquete circular, que es el peso del líquido que está ubicado ¿a dónde? En la sección que voy a considerar, A, C y B. Es esta fuerza, que es el peso del líquido que está alojado en el casquete circular. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Digan, ¿eh? No, profe, ninguna duda. No, profe, por ahora. Bien. Por mi parte, profe, no. Bien. Bueno, si tienen una pregunta, hagan, no tengo ningún problema. Bien. Pero ¿qué pasa? Acá. Acá tengo el problema. ¿Por qué voy a tener un problema? Si nos acordamos de física, ¿cierto? Acá tengo una fuerza y una suela. ¿Qué eran fuerzas colineales? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Qué es lo que eran las fuerzas colineales? No, le hago la pregunta porque, ¿sabe por qué le hago la pregunta? No es que sea maldito ni nada por el estilo. Es porque cuando van al examen, por ahí, me hablan de fuerzas colineales y no saben. Si no saben, se lo explico. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué son fuerzas colineales? Cuando están en la misma recta de acción, en una profe. sola dirección. Bien, señor, muy bien. Si esta fuerza está en la misma línea de acción del peso, entonces tienen una sola fuerza. ¿Me entienden o no? Realmente. Y esta fuerza, si yo trazo la diagonal acá y la diagonal acá, puede estar ubicada en el centro de gravedad que coincide con el centro de presión, ¿o no? Puede ser, o no. Y acá en el casquete circular puede estar ubicada ¿a dónde? No sé, si acá en uno de los extremos o no sé. La verdad, no sé porque hasta que no haga el cálculo. Entonces, puede llegar a pasar eso. Y acá se lo aclaro, no es necesario que van a ser colineales. A veces las fuerzas son colineales cuando están, como ustedes dijeron, el caballero, que puede estar en la misma línea de acción y a veces no están en la línea de acción. Entonces, acá se me compromete la situación en las fuerzas verticales. ¿Alguna pregunta hasta acá? En función de eso que estoy diciendo, pueden existir 3 casos particulares de esto. Vamos al primer caso. Primer caso, es esto. ¿Qué pasa? Acá considero trazo las diagonales, tengo el peso de la columna de agua, que está dado, este peso está dado por el área esta, que va a ser D, E, C, A. Va a estar ubicado acá. Por ser una figura regular, va a estar concentrado generalmente pregunto, ¿el vector, una sección es un escalar o un vector? Un escalar, profe. Pero lo puedo representar ¿qué? Lo puedo representar como un escalar, lo puedo representar como un vector entrante o saliente. Y lo podríamos representar como un escalar multiplicado por un vector unitario. Claro, pero con un vector unitario, o en el caso contrario, lo podemos representar, en este caso particular, al peso lo vamos a representar, el peso del líquido que lo vamos a representar acá en el centro de gravedad de la figura. Y acá en el sector circular voy a tener un peso. Bien, en este sería la situación de ¿qué? Diremos de las fuerzas verticales. En este caso, ¿son colineales? No, no son colineales, porque tengo una fuerza acá y una fuerza acá. Y esa es la fuerza vertical. Y la fuerza horizontal, si yo veo esto, lo puedo transformar en un triángulo, ¿o no? Si yo considero de acá hasta acá y de acá hasta el punto D, ¿esto es un triángulo o no? Sí, profe. ¿Y dónde está ubicado el centro de presión en una figura triangular, en un prisma? ¿Se acuerdan de eso? ¿En sus 2/3 de altura o en 1/3 de su base, o no? Sí, profe. Entonces, acá considero la fuerza FC
que va a ser la fuerza BC, que me actúa en la cara BC. Entonces tengo la componente esta y acá. Acá puede pasar dos casos particulares. En este caso, en el primer caso puede pasar el caso A y el caso B, en el caso 1. ¿Cuáles son las dos condiciones que pueden llegar a pasar? Acá se lo aclaro. Vamos a la primera. Vendría a ser el fluido. En el caso este puede llegar a pasar lo siguiente. Que las fuerzas sean colineales. Como dijeron recién, si las fuerzas son colineales, yo voy a tener la sumatoria de esta fuerza, F1 más, vendría a ser, perdón, esta fuerza más esta fuerza, y va a estar en este sentido. Son colineales, va a ser, diremos, la componente de la resultante de estas dos, de la sumatoria de estas dos, me va a dar esta fuerza. Y voy a tener la componente, en la cual acá descompongo, vendría a ser en dos direcciones la fuerza tras una, y obtengo que la fuerza resultante del sistema. El caso A. Vamos al caso B. ¿Qué pasa cuando las dos fuerzas, esta y esta, no son colineales? ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? En el caso que las fuerzas son colineales, esta fuerza está alineada a la otra. La sumatoria de esta fuerza más esta fuerza me da esta componente. ¿Está claro o no? Sí. Sí. Entonces, y esta fuerza tengo, diremos, tengo dos direcciones, hago el polígono funicular y trazo que la fuerza resultante que me actúa ahí. Ahora, ese sería el caso A. Y el caso B del primer caso es cuando esta fuerza no es colineal con esta, no coincide, el peso de la columna del líquido está en el centro de gravedad acá, y en el sector circular el centro de gravedad de la figura actúa acá, el peso del volumen de ese líquido. No son colineales, tengo una fuerza acá y tengo una fuerza acá. La pregunta es la siguiente, señor, ¿qué harían ustedes? ¿No se acuerdan? Se lo explico. Bien, si no se acuerdan. Y esto lo han visto, ¿eh? Esto lo han visto. Esto viene polígono funicular y polígono de fuerza. ¿Qué quiere decir? En este caso, y acá se lo explico. Entonces, si yo tengo esta área DE, CA, tengo una fuerza en esta dirección. Y acá la componente del sector circular A, CB, tengo una fuerza en esta dirección. Si yo veo, voy a tener la fuerza esta y la fuerza esta. ¿Se acuerdan cuando eran dos fuerzas? ¿Se acuerdan o no? Se transportaba esta fuerza acá y se transportaba esa fuercita acá. Se trazaban los rayos vectores y obteníamos la fuerza resultante. ¿Y dónde está ubicada la fuerza resultante? Entre medio de las dos. No, señor. En el centro de gravedad. No, señor. Si tengo 50 kilogramos y tengo 10 kilogramos, la resultante va a estar más cerca de ¿qué? Ah, de la de 50. Ah, bien, señor. Bien, así me gusta. Entonces, si trazo esta acá y trazo la otra acá, trazo los rayos vectores y siempre está ubicada la fuerza resultante más cerca de la mayor. Escúchame, eso es proyecciones de fuerza, ¿eh? ¿Se acuerdan de eso o no? Y yo transportaba esta acá y esta acá, y así el polígono funicular. Vendría a ser donde terminaba la fuercita y donde empezaba la otra, trazaba los radiovectores y me da la fuerza. Primer caso. ¿Alguna duda de este caso particular o no? Entonces, dentro del caso 1 tenemos el A y el B, cuando las fuerzas son concurrentes y las fuerzas no son concurrentes. ¿Pregunta de esto? Acá se lo pongo, acá se lo estoy explicando, acá le explico. ¿Estamos o no? ¿Y el peso cómo lo obtengo de acá? Una pregunta de examen. ¿Cómo puedo obtener el peso? Esta fuerza, ¿a qué es igual?
al volumen de columna del líquido, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Tengo el volumen? Sí. ¿Cómo lo puedo sacar? Si tengo esta área y si supongo que tengo una proyección así, por la longitud, el área por la longitud me da el volumen, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se lo acabo de explicar recién. Presión igual a ¿qué? Peso específico por altura. Y presión también a qué es igual a fuerza en unidad de área. Si el área está dividiendo, pasa como multiplicando. Entonces voy a tener peso específico por altura por el área, va a ser igual a qué? Al volumen. Entonces, si tengo el volumen, tengo el peso específico, supongamos que es agua a una determinada temperatura, que es igual a qué? A 1000 ¿qué? 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, puedo multiplicar eso por el volumen de esto y voy a obtener ¿qué? La fuerza del peso de esta columna de líquido que está acá. Acá se lo puse. El peso es igual al peso específico por el volumen. ¿El volumen de qué área? DBDE. Después hago lo mismo con el otro y obtengo el peso de un sector circular. ¿Tengo el volumen? Sí. ¿Qué es lo que hago? ¿A cuánto es igual una sección circular? A pi sobre 4. Pi sobre 4 es 0.785 por el diámetro. Como si no tengo el diámetro, tengo la mitad, ¿cierto? Radio R dividido 2 y obtengo este sector. Por la longitud, que esto puede ser así, tengo la longitud, entonces tengo el volumen del sector circular por la longitud y cuando tengo la longitud, ¿qué es lo que puedo llegar a obtener? El volumen, ya tendría el volumen. Si multiplico por el peso específico, que hay que ver qué líquido tengo acá en el interior, entonces tengo el peso. ¿Qué peso? Ese peso que se llama W. ¿Está claro o no? ¿Alguna duda? Está claro, profe. Bien, bueno, si no, seguimos. Bien, vamos al caso 2. ¿Qué pasa en el caso 2? Tengo líquido en la superficie cóncava y en la superficie convexa. ¿Qué puede llegar a pasar? Equilibrio, profe. Bien, señor. ¿Por qué hay equilibrio? Por eso no quieren a veces rendir conmigo, porque pregunto por qué, dónde y cómo. En este caso particular, ¿por qué, señor, me dijo? Está bien lo que dijo. Ahora justifíquemelo. ¿Qué dice la hidrostática? Apenas empecé te lo dije. ¿Cómo son las presiones? Iguales. En todo sentido. Entonces, ¿cómo actúan las presiones en la superficie? Al actuar claro, entonces, perpendiculares de los dos lados, anulares. Claro, bien, señor, muy bien. Entonces, si tengo una fuerza acá, voy a tener una componente en sentido contrario de igual magnitud. En un sentido acá, en otro igual acá. En otra acá, otra acá. Y van a ser perpendiculares. Entonces, el sistema, es como dijo el señor ahí, está en equilibrio. Entonces, este es el más fácil. Realmente no hay una variación de presiones, ni acá, ni acá, ni una componente. ¿Por qué? Porque se anula a lo largo de la sección considerada. Ahí sí lo aclaro. En este caso no existe resultante porque el equilibrio del fluido cubre las dos caras de la cavidad. ¿Está claro o no? Pregunta de esto. ¿Alguna duda del segundo caso? Bien. No, profesor. Vamos al tercer caso. ¿Dónde voy a tener el líquido? Lo voy a tener en la zona convexa. Lo voy a tener afuera. Diremos acá. En la cual, de acá hasta acá voy a tener una altura determinada, el cual voy a tener EA, una parte vertical, voy a tener desde A a B una parte circular y desde B a este punto voy a tener la parte horizontal. Ahora la fuerza que me va a actuar va a ser en este sentido de acá para acá, la fuerza horizontal, y la fuerza vertical me la está aplicando de la parte inferior a la parte superior. Entonces voy a tener una fuerza H, una fuerza FB, y yo voy a tener la componente que va a ser la fuerza resultante. Tengan cuidado que en algunos libros le ponen negativo, y le pregunto, ¿por qué negativo? Y no me saben responder. Depende de las consideraciones que yo haga
cómo pongo el sentido del signo, si es para la izquierda negativo o positivo, pero la fuerza no es que sea negativa, la fuerza tiene un valor absoluto que es el mismo, nada más el signo me está diciendo que la dirección que yo quiero poner o la dirección que yo considero el signo positivo o el signo negativo. ¿Está claro o no? Sí, el sentido, digamos. Exactamente, señor. Como muchos toman momento el sentido horario positivo, el sentido horario negativo, eso ya queda a criterio, pero lo único que tienen que hacer es respetar el signo en toda la trayectoria del desarrollo del problema, nada más. Tengan cuidado con eso. Bien, en este caso particular voy a tener una fuerza. Esta fuerza FB, ¿qué es lo que es? ¿La vieron ustedes? Es el peso específico por la altura, por el área Sí, pero BC. escúchame, está totalmente de acuerdo. Está bien lo que me está diciendo, pero esta fuerza está ejerciendo de abajo hacia arriba. ¿Te acordás vos cuando metí una pelota de agua? El empuje. Digamos, exactamente, el empuje que te está ejerciendo esta masa de líquida para arriba, para que esté en equilibrio. ¿Qué es lo que tengo que tener? Esta fuerza generalmente tengo que tener una que me la contrarresta, uno que me la contrarresta, menos el peso. ¿Es así o no? Entonces voy a hacer las siguientes consideraciones. Y acá tengo una fuerza horizontal, que diremos generalmente que si yo veo, voy a subir un poquito más, así lo ve, si yo veo el triángulo este en un tercio de su base o 2/3 de su altura, voy a tener la fuerza que me va a ejercer horizontalmente. Si hago las componentes esta y esta, voy a tener la fuerza. Entonces yo digo que la fuerza FBC, que sería esta fuerza, menos FCA, que sería, ¿qué fuerza es ese? Fuerza F, B, C, ¿qué sería? Que la fuerza, en este caso particular, acá tengo el casquete circular, sería de acá hasta acá, cuando me formo un ángulo recto, diremos el área comprendida, diremos lo que me sobra de acá de este casquete. Entonces voy a tener una fuerza que me va para abajo, que el peso ese, que va a tener el sentido negativo, y esta va a tener el sentido positivo, que el peso este W. Entonces, FB es esta fuerza. Y en el caso de la fuerza horizontal, es la fuerza que me está ejerciendo para acá. Entonces, la componente de la fuerza resultante va a ser que la componente de estas dos fuerzas, de una horizontal y una vertical, va a ser la resultante. Ahora, seguimos con el tema y le voy a hacer una pregunta, a ver qué opinan ustedes. ¿Cierto? Bien. En este caso, que FBC y FBCA no son colineales. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza, con respecto a esta fuerza, no son colineales, no están en la misma línea de acción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacamos la resultante entre las dos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sacamos como en el caso anterior, sacamos la resultante de las dos. Lo único particular que voy a tener, ¿cuál va a ser? Que no están en el mismo sentido, una va para abajo y la otra va para arriba. Determino la resultante y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa FB va a ser la resultante de esas dos componentes de acá. Si no son colineales. Si son colineales, tengo que sumar una, restar la otra y me va a dar la dirección de la malla. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Ahora, un caso particular le pregunto. Si tuvieran que hacer ustedes, en este caso particular, un paredón de un dique, ¿cómo? Por ejemplo, el dique San Roque tiene un paredón que es recto, pero eso ya es otro criterio que vamos a tomar. Realmente, si yo tengo que hacer el paredón del dique San Roque, ustedes vieron que cuando pasan por el puente es recto, por supuesto, pero tiene adelante de ese puente, tiene el paredón, el que lo quisieron voltear, el paredón de Casafú, que hace de presa de contención, entonces no se aplica toda la fuerza en el paredón. Ustedes, si tuvieran que hacer un puente sobre el dique, ¿lo harían de esta manera o lo harían de esta manera? A ver el criterio que tienen y por qué. Diremos, el agua está contenido acá.
Y en este caso particular, el agua está contenida acá. ¿Cuál es el caso 1 o el caso 3? Vamos, tiro uno a la pregunta, total. No estamos en el examen. Y yo lo haría El como el uno. caso 1. ¿Cómo? El Con el caso uno. 1. El caso 1. Bien, el caso 1 es el más desfavorable. ¿Por qué? Porque el agua, cuando esta fuerza actúa a lo largo de todo este sector circular, generalmente acá hay un esfuerzo cortante. Ahí y ahí. ¿Qué quiere decir un esfuerzo cortante? Que los apoyos se desgarran, se cortan. En cambio, acá cuando el agua hace presión así, el esfuerzo cortante se introduce supone que tengo una montaña o lo que sea, que esto hace más fuerza y los apoyos son apoyos, para tener los 3 grados de libertad tiene que ser uno móvil y uno fijo. Entonces, cuando hace la fuerza así, ¿qué es lo que quiere decir? Que esto se concentra y se penetra más. Entonces, menos riesgoso es el más comprometedor es esto. Ya sé lo que me van a decir ustedes. Sí, pero todos lo usan así, exactamente. Pero la mayoría de las represas están hechas de esta manera. De esta manera. La presa de contención siempre es mejor de esta manera. Que el agua esté contenida acá y diremos la parte convexa esté de este lado el agua. Pero bueno, hay Profe, criterio. ¿cómo actúan los esfuerzos cortantes? ¿Podrías repetir el primer caso, como dijo? En el primer caso, si vos haces acá esta fuerza resultante, que sería esta fuerza, vos la descompones en todo, acá yo voy a tener, en este punto voy a tener una fuerza perpendicular y otra fuerza tangente acá. Entonces acá tengo el mayor problema en este punto. El mayor problema en este punto, porque voy a tener un esfuerzo cortante. En este caso particular, cuando yo haga esta fuerza acá y esta fuerza acá, yo cuando haga acá la resultante va a estar sobre, diremos, esta placa, entonces va a tender a penetrarse, entonces el esfuerzo cortante es más resistente acá que acá, porque acá está fuera de la superficie del material. Mira, porque si yo hago una fuerza, la horizontal, que sería esta, y la vertical en un punto acá, diremos, si yo hago el polígono de fuerza, la resultante va a estar afuera de una sección. En cambio, acá, si yo hago esto para acá y esto para acá, la resultante va a estar adentro de ¿qué? De la superficie de penetración. ¿Entendió o no? Bien, profe. Bien. Es más resistente esto que esto. No es que esté mal, por supuesto, si los cálculos te dan, no quiere decir que está mal, pero generalmente es menos riesgoso este que este. Pero cada uno puede usar... Pones a tu favor, ¿cómo serían las reacciones, digamos? En el Exactamente, tercer caso. exactamente. Las reacciones acá, si yo tengo una reacción acá, que esta reacción es penetrante para adentro, yo voy a tener una fuerza en este sentido, la horizontal, y una la vertical acá. Si yo hago la componente, la resultante entra dentro del área. ¿Me entienden o no? En el caso acá, si yo hago esto para acá, la horizontal y la vertical acá, la resultante está fuera de la sección. ¿Y dónde se rompe un material? Vamos los ingenieros. ¿Dónde se rompe un material? Siempre. La sección de menor resistencia. No. En parte está bien y en parte está mal, pero expresate mejor. En la sección más chica, ¿es así o no? En la sección más chica siempre se rompe. Entonces, acá vos estás viendo que tenés un sector circular, la sección es muy chiquita, en cambio acá vos tenés un ensanchamiento de la sección. Entonces, acá lo va a soportar la sección, acá capaz que no. ¿Me entendió o no? Siempre y cuando, por supuesto, que el sector circular tenga unas dimensiones que esté sobrecalculado, X, motivo X, sí lo va a soportar, pero generalmente este es más peligroso que este. ¿Está claro o no? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta de esto, por favor? Ve, acá está el primer caso, cómo actuaría, si lo hice de esta manera, si lo hice aislado para que sepa.
Bien, ¿pregunta de esto? Bien, bueno, si no hay ninguna pregunta, seguimos con el tema. Bien, acá. Esto generalmente ya lo hemos visto, que el efecto de la presión atmosférica, cómo actúa. En este caso, presiones. Si yo integro a lo largo una presión, ¿cierto? Que la presión atmosférica más una presión determinada por el diferencial de área, saco que la constante afuera, que sería que la presión cero, que la presión atmosférica, pero teóricamente si la considero constante por el área determinada. Y si integro acá, saco ¿qué? Saco la constante afuera. ¿Cuáles son las constantes afuera? El peso específico no varía. La altura puede variar. Si yo varío el área, varío la altura en función de qué? Entre los dos extremos, el extremo inferior y el extremo superior. Eso lo saben ustedes mejor que yo en la parte ahí, si llego a integrar esto. Realmente, pero esto yo lo hemos visto, es un efecto de presión atmosférica. Hice esta introducción para recién entrar a este tema, que sería empujes o flotación. Bien, ¿a qué se le llama empuje o fuerza de flotación? Tengan particularmente, vamos a ver acá una determinada pieza, o una determinada, realmente, esta figura, ¿está sumergida o está parcialmente sumergida? Está parcialmente sumergida, ¿cierto? Porque parte tiene un índice. De acá está el área líquida de la línea esta para abajo y de la línea para acá tiene aire. Entonces está parcialmente sumergida. Bien, vamos a considerar esta área, la sumerjo en la parte esta, en la cual esta área está determinada por qué punto. A, B, C y D. ¿Estamos de acuerdo? En la cual, si yo trazo las proyecciones desde A hacia arriba, voy a tener AF y trazo la proyección desde C a E. Veo las fuerzas que actúan acá. ¿Qué fuerzas van a actuar acá? Voy a tener una fuerza F2, que es la fuerza que me está ejerciendo para abajo el cuerpo. Pero tengo una fuerza que me contrarresta para arriba que se llama FB. Y voy a tener una fuerza F1. Ahora vamos a descomponer este cuerpo en cuerpos libres. Bien, F1, ¿qué es F1? Es la fuerza que está contenida en el área F, A, B, C, E1, que toma el sentido hacia arriba. En el caso particular que tengo, en el caso este, por arriba de esta superficie me actúa una columna de líquido que está dada por el área A, F, D, C, E, que sería F2A para abajo. Y acá tengo generalmente una fuerza, que esta fuerza FB es la fuerza que estaría acá. ¿A qué le estoy explicando esto? Para llegar comúnmente lo que sería el teorema de Bernoulli. Se lo voy a decir y después sigo con la explicación. ¿Qué dijo Bernoulli? Todo cuerpo sumergido en el seno de una masa líquida genera un empuje de abajo hacia arriba, que es igual al volumen del peso del líquido desalojado. ¿Cuál fue la experiencia? Puso un platito, agarró un vaso, ¿cierto? Lo llenó hasta su medida rasante, hasta el límite, agarró un pedazo de hielo, lo pesó, vio cuánto pesaba y lo introdujo aquí en el recipiente del vaso. El vaso estaba sobre el platito. ¿Qué es lo que hizo? Bien, agarró, sacó el plato, pesó el agua y dio la coincidencia que el hielo, ese que introduzco o el cubito que introduzco, pesaba lo mismo que el líquido desalojado. Entonces dijo lo siguiente, ¿cierto? Un cuerpo sumergido en el seno de una masa líquida experimenta un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso del volumen del líquido desalojado. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno,
Ahora lo voy a demostrar a esto cómo lo hizo. En este caso particular que estamos viendo, yo voy a ver lo siguiente. Voy a ver lo siguiente, en la cual, ¿cierto? Yo voy a tener una fuerza de empuje que actúa verticalmente hacia arriba y no tiene componente horizontal, porque esta es una fuerza de empuje que va hacia arriba, que no tiene componente, ¿cierto? Y en las proyecciones verticales. Bien, es cero. Bien, de acuerdo a la definición, vamos a analizar la figura. Vamos a la figura A. ¿Cuál es en la figura? En la figura A. El valor de la fuerza que actúa hacia arriba es igual al peso del líquido comprendido en la superficie, que sería que A, B, C, B, F, A. Esta fuerza que yo estoy diciendo F1 es el valor arriba que es igual al peso de todo este líquido comprendido por arriba de esta superficie. Este es el valor de F1. Vamos a F2. ¿Qué es lo que quiere decir F2? El valor de la fuerza que actúa que es igual al peso del líquido comprendido entre la superficie F, A, B, C, E. Este es el peso. Ese sería F2. Y vamos a la tercera, en la cual estoy diciendo que en este caso FB es el valor de la fuerza resultante consecuencia de la diferencia de las fuerzas anteriores, es igual al peso del fluido comprendido en la superficie A, B, C, D, que sería este, en la cual yo digo que es igual al desplazamiento por el sólido. Esta fuerza actúa verticalmente y hacia arriba. Habrán visto cuando ustedes introducen una pelota de agua en una pileta o en la bañadera o lo que sea, generalmente tiende a salir para arriba. Ese generalmente es la fuerza del empuje, comúnmente que se llama. Entonces, esa fuerza de empuje, que la voy a llamar, que esta fuerza de empuje está dada por el área A, B, C, E, que sería A, B, C, A, que bueno, realmente que hice A, B, C, D, A, que sería toda esta área, un sistema cerrado, en la cual voy a decir que es igual a FB. Entonces, si yo digo que una fuerza toma un valor positivo para arriba, toma un valor negativo hacia abajo y esta toma un valor positivo, puedo hacer el despeje de acá, en la cual yo voy a decir que FB, que le empuje, es la diferencia que tengo entre F1 y F2. Diremos, el volumen que está por arriba de la sección esta, considerada la columna de líquido, y esta columna, la diferencia de esto y de esto me da FB. Comúnmente lo que es comúnmente llamado que empuje. Entonces, el empuje es el peso del volumen de líquido desalojado del cuerpo. Conclusión, según lo expuesto anteriormente, FB es igual a F1 menos F2, en la cual, si yo digo fuerza a qué es igual, habíamos dicho que era igual al área por la altura, por el peso específico, pero el área por la altura es igual a qué? Al volumen. El volumen por el peso específico, ¿qué volumen? El volumen por el peso específico del líquido me da comúnmente lo que sería el empuje, que sería FB, que no es otra cosa que decir el empuje, es lo que vamos a llegar al principio de ¿qué? De Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en el seno de una masa líquida experimenta un empuje de abajo hacia arriba que es igual al volumen del peso, a este volumen lo peso, del peso desalojado. Ese es comúnmente lo que se llama el principio de Arquímedes. Pregunto, ¿alguna duda hasta acá? Disculpe, profe, pero el peso del cuerpo en sí, no sé si es de plomo, no lo tengo, porque yo tengo en cuenta la diferencia entre las áreas, según la profundidad que esté. Exactamente. El peso del cuerpo me sería indistinto en la fórmula, porque no lo tengo en cuenta. Claro, lo que vos vas a tener presente acá, la fuerza de empuje. Generalmente, ¿qué hizo Arquímedes? Arquímedes pesó un determinado cuerpo. Pesaba 1 kilo, por decir cualquier cosa. ¿Qué pasa? Lo introdujo
adentro de un recipiente de agua, ¿cierto? Abajo había un lugar donde contenían ese líquido, lo peso y pesaba 1 kilo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el peso del volumen del líquido desalojado es igual al peso del cuerpo que yo introduje. ¿Entendés o no? Eso comúnmente es lo que se llama la fuerza de empuje. Diremos, si vos metés una sustancia, diremos, un elemento adentro de un recipiente que está parcialmente sumergido en el interior, generalmente, y vos tenés un líquido hasta acá, a un rasante, realmente cuando va a derramar el líquido, a ese líquido lo peso y dio la coincidencia que pesó este cuerpo y pesó el líquido y pesaba lo mismo. Eso es lo que, y no consideró en la F1 es el volumen que está de la columna del líquido, y F2 es el volumen que está el líquido por encima de la superficie y por abajo de la superficie. Diremos, si yo resto las dos, es lo que comúnmente se llama la fuerza de empuje. ¿Está claro, señores, o no? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada, caballero. Bien. Ahora, vamos a ver, para demostrar FB, vamos a demostrar qué pasa con la fuerza de empuje, que es igual al volumen por el peso específico, donde yo sé que el volumen a qué es igual. El volumen es igual a la sección por la altura, en este caso particular. Vamos a hacer un análisis de la siguiente figura. Vamos a ver que tenemos un plano de comparación, la cual consideramos una superficie de líquido, la cual a partir... Esta flechita no la relleno nunca no la relleno la flechita, porque ¿qué me está diciendo? Que de acá para la parte superior es la superficie libre del aire, es aire, y de acá para abajo es líquido. Entonces yo puedo decir que este cuerpo de figura irregular está sumergido en el seno de una masa líquida, la cual voy a hacer las siguientes consideraciones. Voy a considerar un diferencial de área dentro de esta área. Entonces, considero un diferencial de área, donde yo veo que acá me actúa ¿qué? Presión por diferencial de área, presión no es una fuerza, porque yo digo que presión era igual a peso específico por altura, ¿me entiende o no? Pero generalmente también presión es igual a fuerza en unidad de área. Si despejo el área, lo pongo en función de presiones. ¿Qué es lo que pasa? Entonces digo que la presión por el diferencial de área es igual a F1. Y en el caso superior digo lo mismo, que la presión 2 por el diferencial de área es la fuerza 2. Y considero un diferencial de área. Ahora, en este caso particular, yo quiero averiguar el diferencial de empuje. En este caso, yo voy a decir que P1 voy a considerar positivo, menos P2 por el diferencial de área me va a dar el empuje. Eso lo habíamos visto anteriormente, que el empuje estaba por la recta de F1 y F2. Y F1, ¿qué es lo que era? El área contenida acá por encima y el área contenido acá por encima de esta superficie. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que voy a averiguar la fuerza de empuje. Ahora, ¿qué es lo que digo? Que la presión a que es igual a peso específico por altura. ¿Estamos de acuerdo o no? Peso específico por altura. Si aplico la propiedad distributiva, este diferencial de área multiplica esto. Ahí aparece el diferencial de área. Y digo lo mismo, menos la presión P2 es igual a peso específico por la altura 2. Guarda que tengo dos diferencias de altura, porque una altura es considerada H2 y una altura es H1. Esa altura es considerada a donde actúa la fuerza, en este caso particular, y donde actúa esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar? Factor común. ¿El área varía? ¿El diferencial de área? No, sale como factor común. El peso específico, el agua que contiene, es uniforme. ¿Qué quiere decir? Lo saco como ¿qué? Como factor común. Y digo que peso específico por el diferencial de área es factor de ¿qué? De la diferencia de altura, de H1 menos H2. Ya está. Entonces voy a determinar que el diferencial de empuje va a estar dado ¿por qué? Por el peso específico, por el diferencial de área,
por la altura. Entonces, pero yo tengo que el diferencial de área por la altura me da el diferencial de volumen. Si yo integro en ambos miembros, acá y acá, voy a obtener lo siguiente. Entonces, si integre diferencial de fuerza de empuje, me queda fuerza de empuje. Y si integro en el caso anterior, que sería este, cuando integro acá, peso específico es constante porque es uniforme a lo largo de todo lo que considero donde está sumergido el cuerpo. Pero el diferencial de volumen, si integro el diferencial de volumen a lo largo de todo el volumen de esta área, va a ser igual a un volumen. Entonces me queda que la fuerza de empuje es igual a peso específico por el volumen. Se confirma la expresión anterior. Lo hice por medio de integral, en este caso particular, y lo hice por este método que es por medio de la física. Ahí tienen, ustedes elijan lo que a ustedes les parezca mejor. Pero ¿qué pasa? Yo quiero saber dónde actúa esta fuerza de empuje, porque esta fuerza de empuje no sé dónde actúa, puede actuar acá, depende. Si me dicen, sí, pero tengo un cuadrado de una figura regular, trazo las dos diagonales y coincide el baricentro de la figura, el centro de presión y coincide todo. Entonces sí, está en la intersección de las dos diagonales. Pero acá, como es una figura irregular, ¿ustedes saben dónde está la fuerza de empuje? No, yo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Considero un determinado eje, que le voy a llamar eje cero, en la cual, con respecto a este eje, voy a tener que una distancia X sombrerito, y voy a tener desde el diferencial de área una X. Entonces, voy a hacer las siguientes consideraciones. Acá. Entonces, si yo, para determinar la línea de acción del empuje, cuidado que no voy a determinar la fuerza, voy a determinar la línea de acción por donde va a pasar la resultante. ¿Se acuerda cuando, no sé, en física hacían polígono funicular, como hacían? Teníamos tres fuerzas, trasladábamos las tres fuerzas, poníamos un polo, trazábamos el rayo vector 1, 2, 3, 4, la sumatoria de las tres fuerzas me daban la resultante, transportábamos los rayos vector a la figura, donde cortaba e intersectaba el rayo vector 1 y el 4, obteníamos un punto. Y por ahí pasaba la línea de la resultante, se multiplicaba por el escalar, por la escala de fuerza, me daba la magnitud de la fuerza. En este caso particular, ¿qué es lo que voy a hacer? A la fuerza la multiplico. Esta fuerza, que es la fuerza de empuje por X sombrerito, que en este caso particular es la fuerza de empuje que puede estar ubicada acá, no sé dónde está ubicada, por X sombrerito a una distancia a mi eje X, y acá tengo un diferencial de área a una distancia. Fuerza por distancia es igual a momento. Entonces, igual a los dos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Acá, X sombrerito por FB. Acá, si llego a integrar el área a lo largo de todo el área que voy a considerar, saco la constante afuera. El peso específico salió afuera. Entonces me queda X por diferencial de B, en la cual yo puedo decir que X por diferencial de B integro, y ¿qué es lo que pasa? De acá yo veo que la fuerza que es igual a peso específico por el volumen. ¿Qué es lo que hago? Simplifico los pesos específicos, el volumen pasa dividiendo y me queda la integral de X por diferencial de B, donde X sombrerito es la distancia, Tengan cuidado desde el eje ese que consideré, por donde va a pasar la fuerza de empuje. Acá se lo aclaro bien, X es la distancia del eje de la línea de acción, y lo da la distancia al centroide o centro de gravedad del volumen desplazado. Por lo tanto, la línea de acción FB pasa por el centroide o centro de gravedad, y es válido para cuerpos sumergidos flotantes. El centroide se llama centro de empuje o centro de gravedad. ¿Está claro eso? Lo hice por medio de integral para encontrar la distancia que tengo desde la fuerza de empuje al eje X, lo que comúnmente es la distancia por donde actúa. Ese es el caso particular. En este caso que vamos a ver un cuerpo que está parcialmente sumergido. Parcialmente, no totalmente, parcialmente, en la cual
tengo este cuerpo que parte está sumergido en el seno de una masa líquida y parte no está sumergido en el seno de una masa líquida. Hacemos lo mismo que en el caso anterior. ¿Qué hicimos en el caso anterior? Tenemos una fuerza de empuje que va a ser igual a la resta de F1 menos F2. Reemplazamos los valores de la fuerza por presión por diferencial de área, en la cual también puedo decir que presión igual a peso específico por altura, donde tengo que la altura por el área es igual al volumen, tanto en el punto 1 como en el punto 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En la cual acá es diferente, porque el peso específico no es uniforme. Tengo un peso específico del agua y tengo un peso específico del aire, o puede ser glicerina, aceite, cualquier peso específico, no específicamente tiene que ser agua. Puedo considerar cualquier líquido. Donde veo que la fuerza de empuje, hacemos lo mismo que anterior, que P1 menos P2 por el diferencial de área, en la cual tengo que la presión es igual al peso específico por la altura. ¿Qué es lo que hago? Aplico la propiedad distributiva. Esto multiplico por esto y esto multiplico por este, y en la cual acá, ¿qué es lo que voy a tener? Eso. Pero no aplico la propiedad distributiva. Ahora hago las siguientes consideraciones. Peso específico no está acá, H1 está acá, peso específico 2, H está acá. Y acá existe un P2. ¿Qué es lo que es el P2? ¿Lo ven ahí o no? Sí, profe. ¿Qué es lo que es P2? Porque yo lo simplifico y me dice, sí, yo lo simplifico, lo anulo. Pero ¿de dónde sale ese P2? Porque no está acá. Sí está y no está. No está dibujado, pero se sobreentiende. Es la presión. En la parte de arriba, profe, del dibujo. Tendría que ser del aire. ¿Cómo actúa la presión atmosférica? Perpendicular a toda la superficie. Entonces, si lo considero la presión atmosférica, entonces sobre la superficie superior, entonces yo tengo que multiplicar. ¿Lo puedo simplificar? Sí. ¿Y por qué considero negativo? Porque generalmente no es que sea igual a 0, generalmente no la considero. Entonces este es el peso del aire, por eso la puedo simplificar. Pero no es que no exista, no la considero. Cuidado con eso, ¿eh? No la considero. No es lo mismo no considerar que sí existe. Tengan presente que ustedes tienen una presión arterial, ¿o no? Si le miden la presión, tienen. Generalmente dicen una mínima y una máxima, pero el cuerpo suyo está sujeto a una presión atmosférica. En la ciudad de Córdoba la presión atmosférica, ¿a cuánto es igual? Me dicen, sí, a una atmósfera. No, es un poquito menos, 7,52, 7, y algo. ¿Por qué? Porque estamos por arriba del nivel del mar. Estamos del cero absoluto un poquito más. Y a medida que vamos subiendo para la Puna, para el norte, de mayor altura tenemos mayor presión, porque peso específico aquí es igual. Presión aquí es igual, peso específico por altura. Entonces, a mayor altura tenemos mayor presión. Ojo con eso. Entonces, yo tengo que la fuerza de empuje va a ser igual a peso específico por H1 más peso específico 2 por H2. Guarda que acá tengo dos pesos específicos, uno del agua y uno del aire, si considero agua acá. Entonces yo voy a ver este valor, que la fuerza de empuje va a ser peso específico 1 por el volumen. Porque ¿de dónde salió el volumen ese? Cuidado con el volumen ese, porque tengo una altura H1, que es de acá hasta acá, y tengo una altura H2 que sería de acá. El volumen por el diferencial de área que está comprendido acá, por el diferencial de área acá, voy a tener un volumen 1 y un volumen 2. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el valor del empuje. Es el valor del empuje. Ahí está determinado. Entonces, estoy demostrando lo siguiente, que la suma de los pesos de los volúmenes desalojados en ambos líquidos. Y este es el volumen de este líquido desalojado y de este líquido desalojado. Pregunta de esto, por favor. Si alguien tiene alguna duda. Bien. Ahora vamos a hacer el cálculo donde yo voy a querer determinar que, como en el caso anterior,
la distancia X sombrerito donde actúa que diremos la fuerza de empuje, donde actúa que la línea de acción, no la fuerza, la línea de acción, diremos, en la cual hacemos lo mismo, diremos la fuerza de empuje por una distancia X sombrerito y hacemos las mismas consideraciones que anteriormente. Despejo la F. La fuerza de empuje, si está multiplicando, pasa dividiendo, pero esto que puse acá lo reemplazo por este valor, que sería acá. Y bueno, y después obtengo todos los valores y obtengo acá X sombrerito 1 y X sombrerito 2. Cuidado que esa X sombrerito 1 es la distancia ¿de qué? De acá hasta acá. Y acá X2 es la distancia de acá del área 2. Entonces puedo determinar acá, siendo X1 y X2 la distancia a los centroides, del centro de gravedad del volumen B1 y del volumen B2. Acá tengo un centro de gravedad y acá tengo un centro de gravedad. Esas son las distancias, ¿a dónde? Al eje que voy a considerar que va a ser este eje, punto cero. Acá se lo aclaré bien claro. Bien. Desplazando respectivamente, esto me implica que la resultante pasa generalmente por el centroide G del volumen total. Claro, si tengo una distancia acá y lo reemplazo en la fórmula, acá voy a tener la distancia, diremos, que va a pasar la resultante de la figura que voy a considerar, que está en dos medios, uno que tiene un peso específico, gamma 1 y gamma 2. Pregunta de esto. Acá está el dibujo también aclarado. Acá tengo F, la distancia X1 al centroide o al centro de gravedad de la figura considerada. Y tengo la distancia X2 sombrerito a la distancia a la fuerza F2. La componente de estas dos, ¿cierto? Cuando hago esta operación, voy a tener la distancia X. Diremos, por acá va a ser la fuerza de empuje total del cuerpo a una distancia X que voy a considerar X sombrerito. Acá está aclarado. En la cual, si sigo efectuando la operación, yo voy a decir, si integro, yo voy a decir que X sombrerito, que acá lo aclaré también. ¿Alguna duda? Seguimos, si no. Bien. ¿Qué puede llegar a pasar? El cuerpo puede pasar dos cosas. Según el medio que esté el cuerpo, puede pasar tres cosas. A ver, me voy un poquito más adelante para que lo vean, a ver si se acuerdan o no. Un determinado cuerpo puede flotar, puede estar parcialmente sumergido o puede estar totalmente sumergido. En el caso particular de un cuerpo, este cuerpo puede estar parcialmente sumergido, parte está sumergido y parcialmente, totalmente sumergido, o puede estar sumergido totalmente. Cuando este cuerpo llega al plano de comparación, diremos, está apoyado en el fondo del recipiente. Bien, ¿cuándo cumple esas condiciones? Tengan bien presente esto. Estas condiciones pasan. Cuando la fuerza de empuje es mayor que el peso, el cuerpo flota. Una madera, el tergopol, generalmente, un corcho, generalmente, diremos, en este caso la fuerza de empuje es mayor que el peso del cuerpo. El cuerpo flota. En el caso que la fuerza de empuje es menor que el peso, el cuerpo está sumergido. Un pedazo de plomo, por ejemplo, o una piedra. Generalmente el peso específico es mayor que el empuje, entonces está totalmente sumergido. ¿Y qué pasa cuando la fuerza de empuje es igual al peso? Hay un equilibrio. No está en el fondo, no está parcialmente, se encuentra en un lugar determinado que no está ni en el fondo, ni está, diremos, flotando, está en un punto intermedio. En ese caso, cuando la fuerza de empuje es igual al peso, hay un equilibrio indiferente. ¿Está claro eso? Muchos libros
a esto no lo considera. Consideran el punto A y el punto B. Pero a veces un cuerpo puede estar parcialmente sumergido, no puede estar ni en el fondo ni está flotante, está en un punto intermedio de un lugar sumergido, entonces está en equilibrio. ¿Cuándo está en equilibrio? Cuando la fuerza de empuje es igual al peso. Acá tengo estabilidad de flotación de un cuerpo sumergido. En este caso, puede haber, en este caso particular que vemos, vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar. En este caso, un cuerpo se encuentra flotando sobre un líquido en reposo. ¿Qué quiere decir? El líquido está en reposo. Hay una estabilidad de flotación. En este caso, cuando hay una flotabilidad, puede ser en sentido vertical. El efecto es pequeño. En este caso, yo voy a decir que se dice que un cuerpo posee una estabilidad lineal cuando al tener un pequeño desplazamiento lineal se puede mover este cuerpo, ¿cierto?, en cualquier dirección, se presentan fuerzas restauradoras que tienden a regresar a su cuerpo a una posición original. Por ejemplo, si tenemos esta esfera, si un agente exterior, ¿qué es un agente exterior? Una fuerza. Si yo a este cuerpo, yo le aplico una fuerza, este cuerpo tiende a ¿qué? A hacer un movimiento. Pregunto, ¿este cuerpo va a variar o va a seguir en la posición? Va a seguir la misma posición. Entonces, el equilibrio acá no varía. Pero en cambio, en estos dos cuerpos puede haber ¿qué? Un equilibrio rotacional. ¿Qué quiere decir? Si yo considero este cuerpo madera y acá un plomo, por ejemplo, si viene un agente exterior y le pega, generalmente el peso se va a ir para abajo. Esto sería un equilibrio estable. En el caso acá es un equilibrio inestable. ¿Por qué inestable? Porque cualquier agente exterior me lo saca de ¿qué? De contexto este cuerpo y lo lleva a este cuerpo. Entonces podemos llamar un equilibrio estable, inestable y un equilibrio neutro. Acá tenemos los tres tipos de equilibrio, particularmente que pueden llegar a presentar. Acá se lo aclare. En el caso A, el caso B y el caso C, que sería, estos son los tres casos particulares. Un equilibrio podemos decir que es estable ligeramente cuando la pieza de madera con un poco de metal en su extremo se encuentra en equilibrio estable. Cualquier agente exterior que viene acá, esto no cambia de posición. Inestable, diremos. En este caso, si el peso del metal se coloca en un extremo de la superficie del cuerpo, se encuentra en un equilibrio, pero cualquier pequeño desplazamiento angular hará que el cuerpo posee una posición como el A. Un agente exterior me lo tiende aquí a dar vuelta. Y en el caso C, que sería este, que el equilibrio neutro, una esfera homogénea en un cilindro circular recto se encuentra en equilibrio neutro, es decir, no desarrolla por alguna de cualquier rotación angular. Cualquier agente exterior que me ataque este cuerpo generalmente siempre va a tener la misma posición. Estas son las tres cosas. Bien, ahora vamos a ver qué puede llegar a pasar cuando un cuerpo está sumergido rotacionalmente. Vamos a considerar que está sumergido. ¿Qué pasa acá? Acá vamos a considerar un cuerpo regular. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que el centro de gravedad coincide con el centro de presiones y son colineales, diremos. El peso es colineal con respecto a ¿qué? A la fuerza de empuje. En este caso, 1. En este caso, 2. ¿Qué puede llegar a pasar? Que tengo el centro de gravedad de la figura y tengo el centro donde actúa ¿qué? Donde actúa la fuerza de empuje, que generalmente están desplazados una cierta longitud. Y en este caso, el centro de gravedad está por encima del centro de presión donde actúa F. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar. En estos casos cumple que el peso es igual a la fuerza de empuje. Entonces, por eso generalmente el cuerpo está parcialmente sumergido. En este caso, sin embargo, además la gravedad del empuje, los cuerpos sumergidos están sometidos a otras fuerzas que pueden aparecer en la posición de equilibrio,
como el viento, la corriente submarina, a eso le llama un agente exterior. Al intervenir algunos de esos, mantenemos en mente una fuerza extrema de la fuerza FA y FW. Bien, dejando esta línea. Vamos a la fuerza que puede omitir o qué puede llegar a pasar en ese caso particular. Vamos al caso 1. ¿Qué es lo que puede pasar en el caso 1? Que el centro de gravedad, ¿cierto?, a la perturbación de alguna fuerza exterior, el agua, generalmente el viento, un oleaje o lo que sea, no produce una fuerza, no produce ningún cambio. Entonces, esto se llama un equilibrio indiferente, siempre está en la misma posición. Vamos al caso 2. ¿Qué puede llegar a pasar? El centro de gravedad, que sería G, ¿qué es lo que pasa? Está por encima del valor que cero. Entonces, si yo tengo una fuerza y dijimos que esta fuerza, el peso con FB eran iguales, ¿qué es lo que es esto? Dos fuerzas iguales y de sentido contrario. ¿Cómo se llama eso? La cupla. Bien, señor. ¿Qué característica tiene la cupla? Que genera un torque, un momento. Sí, genera un momento que la cupla, y es independiente del centro del lugar donde lo tomemos. Siempre una cupla es fuerza por distancia. Bien, señor. Y una fuerza por una distancia es un momento generador. Muy bien, señor. Entonces, en este caso, en el caso 2, la figura tiene un sentido de las agujas de reloj. Si toma el sentido de las agujas de reloj, ¿cómo sería la aguja de reloj? Realmente tiende a girar así. Si tiende a girar la aguja del reloj continuamente, se llama lo que sería un equilibrio inestable. Comúnmente es lo que se llama en la navegación una vuelta de campana, generalmente que tiende a girar. En el caso particular del punto 3, yo estoy diciendo que el centro de gravedad de la figura está, ¿por qué? Por abajo del centro de qué? De presión, diremos del empuje, o del centro de gravedad de la figura. Entonces, en este caso sería el equilibrio estable. Diremos, ¿por qué? Porque si yo considero el movimiento con respecto a la aguja de reloj, esto tiende a venir para abajo y el peso mismo me lo tiende a normalizar. Entonces podemos decir que el equilibrio es estable. Vamos a la navegación, a ver cómo andamos en la navegación. ¿Cuál de estas dos características puede pasar? ¿Conocen lo que es una piragua? Cualquier agente exterior, un oleaje, pasa una lancha, pasa lo que sea y tiende a darse de vuelta. ¿Por qué? Porque ustedes están sentados en el asiento y el centro de gravedad está por encima del centro de presiones. Entonces, cualquier agente exterior tiende a ¿qué? A dar vuelta a la navegación. Entonces, ¿qué se le hace particularmente? Se le ponen dos adhesiones, se le pone dos flotadores a los costados para que tengan mayor superficie de contacto, entonces tiene mayor resistencia y cumple lo que sería comúnmente un equilibrio estable. Pero si no tiene eso, particularmente sería lo que comúnmente se llama un equilibrio, en este caso inestable. Esas son las tres condiciones de equilibrio generalmente, ¿sí? Sí, ¿quién habla? Perdón. No sé quién habló, ¿alguna pregunta? Bien. No, profe. Pregunte, no sé, ¿qué anda pasando? No, profe. No, bien, parece que bueno. fue un ruido. Bien, perfecto, ningún problema. Bien, entonces acá se lo aclaro. ¿Qué piega pasa en el caso 1, en el caso 2 y en el caso D? Con el equilibrio estable y inestable. Bien. Bueno, ¿me parece bien? Pregunta. No quiero dar más temas porque todavía en el curso anterior ya di todos estos temas, ¿me entiende o no? Llegamos hasta acá, ahora le hago una pregunta. Pregunta de los temas que se desarrolló. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. A ver, quería ver.
si no tienen una pregunta o particularmente me quieren, no sé, decir algo. ¿José está presente vos o no? Sí, se me desconectó un ratito, pero... Bien, bien, José. Hablé con los alumnos por el tema del coloquio. ¿Viste? Del coloquio, una señorita me hizo la pregunta del coloquio de fin de año, del recuperatorio. Vamos a tratar, le dije a los chicos que te tiren una fecha tentativa de qué, del recuperatorio, que en lo posible no sea en un turno de examen, y tampoco quiero que sea que cuando los chicos terminen el año lectivo se vayan con las siguientes condiciones: libre, regular o promocionado. Entonces, no sé, le dije, tanto a vos como a Facundo, le dije que queden de acuerdo los dos, si hay una fecha tentativa generalmente, y tampoco los perjudiquemos a los chicos que diremos... ¿Ya está fijado eso? ¿Ya está fijado? Bien. Sí, el 13 de noviembre, el recuperatorio y reválida de aquellos que quieran para. ahí cerca de la promoción y todo eso. Bueno, una y pregunta. El coloquio el 20 de noviembre. ¿Son en turno de exámenes? No. No son en turno de exámenes, ¿no? No. No lo quiero perjudicar ningún turno de examen, ninguno de los chicos, porque después dicen que no tienen prioridad, que no le dan turno de examen. Trata que no sea en ningún turno de examen, y si es posible, ya si están la fecha puesta, para que no haya una compatibilidad con otra cátedra, porque uno ha sido estudiante y es jodido un día rendí 2 materias y que no se le contraponga. Eso es lo que quiero medianamente tratar de cumplir con los chicos, y los chicos que digan una alternativa si les parece bien o les parece mal. No sé qué opinan los alumnos, qué opinan ustedes, pero no que no sea compatible con ningún horario de otra cátedra ni ningún entorno de examen. Eso es lo que pretendo. No sé, si estoy equivocado me dicen, no tengo ningún problema. El coloquio sí quedaría en un turno de examen. Bueno, pero el coloquio... Pero el coloquio del teórico nada más. Por eso, como le dije a la señorita, el año pasado los chicos querían el coloquio, se inscribían para rendir la materia, se aprobaban el coloquio, ahí se le ponía la nota final. Y si le iba mal en el coloquio, le poníamos ausente, ¿me entendió? ¿No? Porque no se presentó. Eso ya queda a criterio del alumno, ¿me entendió? ¿No? Por eso mismo, esa es la decisión que se tomaron los años anteriores, pero no sé si ellos quieren incluir en la misma o no. No sé qué opinan ellos. Alguno de los alumnos, por favor, ¿qué opinen? No hay problema, profesor. No, lo siguiente, no perjudicarlo a nadie, que nadie salga perjudicado, ni nosotros ni ustedes. Generalmente que se vayan conscientes, generalmente que no le perjudique con otra materia, porque al final siempre hacen lo mismo. También fui alumno. Sí, voy a rendir el recuperatorio de esta y voy a rendir la materia esta, y tercer año es lo más complicado que tienen, porque tienen estabilidad, estabilidad, electro, esta materia, estática, se les junta todo el despelote en tercer año. El más complicado, lo sé, y también fui alumno, no de esta asignatura, de otra asignatura. Entonces no quiero que se perjudique. Entonces al final no rinden el recuperatorio, no rinden la materia que tienen que rendir, y se atrasen en algunos turnos de examen. Eso es mi idea. Ahora, si ustedes quieren revertir la idea mía, están en todo su derecho. Pero bueno, eso es lo que opinaba José. No sé si está bien o está mal. No, está bien. Bien, bueno, no sé. ¿Alguna pregunta de los temas que se dio? ¿O José quería aclarar algo, que le decía algo? No sé. No. A los alumnos. Los alumnos. En el práctico. Bien. Ya esta semana le estoy subiendo la nota a la autogestión, pero ya la saben, por la web, de los parciales. Bien. ¿Alguna pregunta de los alumnos, por favor? Si no, están en libertad y nos veremos la clase que viene. Caso contrario, pregunten, se les responderá acorde a lo que pregunten. Por mi parte, no, profe. Muchas gracias por la clase. No, al contrario, gracias a ustedes. Y espero que se cuiden, y si Dios quiere, nos vemos la clase que viene.
Muchas gracias, profe. Hasta la próxima. Profe. Gracias. Caballero. Profe. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe.